Ética, Naturaleza y Sociedades. Segundo grado. Trimestre 3. Video detonador. Texto narrativo. Dentro de las efemérides de marzo está la expropiación petrolera. Eso me recuerda que debemos organizarnos para hacer nuestro proyecto académico de Ética, Naturaleza y Sociedades sobre las políticas sociales de Lázaro Cárdenas. Nuestro siguiente proyecto de Ética, Naturaleza y Sociedades nos pone el reto de escribir un texto narrativo a propósito de la expropiación petrolera. Aunque también señala como contenido académico las políticas sociales de Lázaro Cárdenas. Bueno, hay varios tipos de textos narrativos. Por el contenido podremos elaborar una crónica. Creo que es una buena opción. Acordemos la definición que consideraremos sobre la crónica. Sí. Las alumnas y los alumnos de la telesecundaria acuerdan llevar a cabo un texto narrativo para resaltar situaciones sobre políticas sociales. Pero antes, deben responder algunas preguntas. ¿Qué es un texto narrativo? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué sería útil un texto narrativo para un contenido relacionado con un hecho histórico? ¿Qué razones pueden mencionarse para indicar qué texto narrativo es el adecuado para el proyecto? ¿En qué medida una crónica permite un mayor conocimiento sobre un contenido como la participación social? ¿Cuáles serían los pasos que habría que considerar para hacerla? ¿Qué otras estrategias podrían complementar la presentación del contenido, además de la crónica? Buenos días. Profesor, para el proyecto de Ética, Naturaleza y Sociedades, nos organizamos para hacer un texto narrativo sobre el contenido. Es una buena elección. El texto narrativo es un documento breve que tiene como propósito relatar acciones o hechos de carácter real o imaginario y lograr que los lectores y oyentes conozcan y comprendan la experiencia narrada como si formaran parte de la situación. Además, la narración presenta sucesos y personas en un espacio y tiempo determinados. Los textos narrativos pueden elaborarse para cumplir diferentes intenciones comunicativas y por la presencia de un narrador se distinguen cuentos, leyendas, fábulas, novelas, crónicas, biografías, noticias, reportajes, historietas y poesía épica. Con base en nuestra experiencia en la realización de otros proyectos y por lo que hemos comentado, podríamos elaborar una crónica. Muy bien, me supongo que ya saben por qué es conveniente una crónica. Comentamos que una crónica es la narración de un suceso o tema que expresa una visión detallada de un suceso desde la perspectiva personal del autor o de la autora. Y se caracteriza por describir y detallar pormenores de un hecho. Como ha dicho, un texto es redactado a partir del punto de vista del autor o autora. Narrar hechos en orden cronológico y, como todo texto narrativo, tener una introducción, un desarrollo y un cierre. De acuerdo, acordemos los pasos o actividades que habremos de seguir. Debemos distribuir los contenidos para investigar, por ejemplo, la reforma agraria, la expropiación petrolera y la nacionalización de industrias. Realizar una lista de situaciones o hechos en oraciones simples sin narrar. Al realizar la lista de hechos, nos permitirá verificar la secuencia y cronología, según sucedieron y cómo se complementan. La elaboración de la lista nos indicará qué contenidos debemos investigar. Y registrar los datos importantes que formarán parte de la crónica. Una vez que acordamos los contenidos de la lista y verificamos que los contenidos son los necesarios para la crónica y sobre el hecho que se desea narrar, Acordarán el tipo de narrador, es decir, si narra en primera persona, en segunda persona, en tercera, un narrador testigo o el que es llamado omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Necesitamos investigar y conocer sobre la función de cada tipo de narrador. Es importante considerar la estructura de la crónica, me refiero al inicio, es decir, exponer la situación inicial de los personajes, lugar y el tiempo donde se ubica la historia y se introduce el conflicto que los atraviesa. La siguiente parte es el núcleo, en el que se narra el conflicto, y la parte donde se expone en su totalidad la forma en que los personajes lo enfrentan. Y desde luego el desenlace, en donde se narra la resolución del conflicto planteado por la trama y el punto donde se muestra la transformación de los personajes luego de todo lo que tuvieron que atravesar. Maestro, con estos datos podemos realizar un primer borrador. ¡Excelente! Creo que por ahora solo me queda decir, adelante con su texto narrativo. A través de un texto narrativo, específicamente una crónica, las alumnas y los alumnos de la telesecundaria investigaron, entendieron y explicaron los aportes sociales, el legado y la importancia de las políticas sociales durante el cardenismo. Para ello,
Analizaron el contenido y las etapas del proyecto académico. Establecieron un plan de acciones para organizar las actividades de inicio con la creación de una definición colectiva sobre tipo de texto narrativo. Acordaron el tipo de texto narrativo a realizar. Establecieron una lista de actividades que tendrían que realizar para lograr su crónica. La crónica es un formato que permite narrar situaciones históricas. Sí, fue mucho trabajo, pero muy satisfactorio. Y además todos aportamos para enriquecer nuestros saberes. ¿Cómo harían ustedes una crónica? ¡Adelante!